Vamos a entregar este tiempito al Señor entonces a disfrutar de su palabra. Y en el día de hoy me gustaría que fuéramos al libro de Mateo. Y vamos a estar en el capítulo 26 de Mateo, del versículo 36 al 39. Perdón, al 36 al 46. Mateo 26, 36 al 46. Y dice la palabra del Señor. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos porque sigues tocando nuestros corazones con estas palabras inspiradas directamente por ti, amado Dios, por medio de tu Santo Espíritu. Y hoy queremos pedirte que seas tú dándonos el discernimiento para entenderlas. Habla a nuestros corazones y graba, Señor, estas palabras en ellas. Solamente tú sabes cómo hemos venido a este lugar. Solamente tú conoces nuestras vidas y hoy queremos pedirte, Señor, que por medio de este mensaje seas tú hablando a nuestros corazones para que tu nombre sea exaltado cada vez más. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy nos encontramos entonces en este pasaje del Evangelio según Mateo. Y creo que es un pasaje conocido para muchos, ¿verdad? Creo que son palabras que hasta el día de hoy siguen resonando en el corazón de muchos cristianos, ¿verdad? Si es posible, pasa de mí esta copa. Son palabras que dentro del mundo cristiano, por decirlo así, se escucha muy frecuentemente, ¿sí? Que no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y este pasaje se ha quedado un poquito corto en solamente presentarlo como cada vez que yo me presento a Dios en oración, y si Él no me responde como yo quiero, entonces tengo que someterme a su voluntad. Y muchas veces tratamos este pasaje de esta manera. Yo le pido a Dios esto, esto y esto. Y si Él no me responde como yo le pedí, entonces, ok, Señor, yo me someto a tu voluntad. Que se haga como tú quieras y no como yo quiero. Y aunque eso es verdadero, este pasaje también nos habla de esa manera en cómo tú y yo nos presentamos en oración a Dios. Tiene una profundidad más que me gustaría que en el día de hoy pudiéramos aprovechar a ver, ¿verdad? Por medio de estas palabras que vienen de la boca de Jesús directamente. Y para tener un poquito de contexto de lo que está pasando aquí, Jesús está en las últimas horas de vida. Se acerca el momento para que Él sea crucificado. Ya eran tal vez minutos, ¿verdad?, en que llegara el momento en que Él fuera arrestado y se cumpliera todo lo que Él ya les estaba anunciando a sus discípulos. Y entre más se acercaba a la hora, Él se entristecía cada vez más. Él como que se sentía cada vez más afligido. En el Evangelio según Marcos, esta misma narración usa un término más fuerte. Él estaba en agonía, llorando, postrado en el suelo con su cabeza, ¿verdad?, en la tierra, sudando gotas de sangre. O sea, era tanta la aflicción de Jesús en esa oración, sabiendo que se acercaba aquella hora. Sus emociones estaban siendo consumidas por todo lo que estaba a punto de pasar, y se sentía completamente desanimado, triste, afligido, en agonía, y llama a los discípulos y les dice: yo voy a orar, pero acompáñenme porque no quisiera estar solo. Aún sin necesitar a los discípulos, Él los invitó a estar con Él. Y es curioso cómo justo antes, ¿verdad?, de este suceso, se narra también lo de la negación de Pedro. Y Él dice: yo a ti nunca te voy a negar. Y pasa un momentico más adelante y Jesús les dice: acompáñenme a orar.
y se quedan dormidos y le dice a Pedro, Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo ni siquiera una hora? ¿No estás preparado para lo que viene ahorita más adelante? Y Jesús, aún en eso, con amor, les tuvo paciencia y él siguió haciendo lo que tenía que hacer, y era entregar su clamor a Dios, completa aflicción y tristeza. Tanto era el peso sobre Jesús que cayó sobre su rostro a orar. Creo que esta es una de las únicas partes en la Biblia en que nos muestra a nuestro Señor Jesús completamente afligido, a tal punto que cae en sus rodillas y su rostro está en el piso, clamando con gran necesidad a Dios y sometiéndose a su voluntad, porque él entendía el contenido de la copa que él iba a tener que tomar. Y yo no sé si leyendo este pasaje tal vez alguna vez tú te has preguntado cuál era el contenido de la copa de la cual Jesús le estaba pidiendo a su Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Yo no sé si tú te lo has preguntado, y leyendo este pasaje del 36 al 46, como que nos empezamos a dar cuenta que el punto central no es ir y orarle a Dios y esperar que Él nos conteste, y sino entonces, bueno, yo recibo lo que tú me diste. El punto central de este pasaje es aquella copa que Jesús tuvo que beber. Dice 3 veces la misma oración. Y es curioso, ¿verdad? Dice en el versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44 dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. A manera un poquito de contexto histórico, en esa época, cuando se hacía un escrito, no había un libro como ahorita y que uno puede borrar y sacar una página nueva. Habían pergaminos grandes que tenían que ser llenados. Y curiosamente, la manera para hacerle énfasis a una idea, a una palabra o algo que es de suprema importancia en la Biblia o en alguno de estos escritos, era algo que se repetía varias veces. Si no era importante, ¿qué hacían? Para economizar, ¿verdad?, el texto, simplemente lo ponían una sola vez. Pero cuando el autor quería ponerle demasiado énfasis, esta es lo más importante de lo que estoy escribiendo, por eso te lo tengo que repetir no solamente una, sino 2 veces, ponle cuidado a esto. Y en este pasaje no se repite ni una ni dos, sino ¿cuántas veces? 3 veces. La única otra parte en la Biblia donde algo se repite 3 veces es en Apocalipsis, cuando están todos los ángeles y todos los que han sido redimidos presentados ante el Señor y le dicen, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso. Y es curioso cómo aquí hay 3 oraciones o la repetición 3 veces de la misma oración. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo no sé si tú te has de verdad preguntado qué llevó a Jesús a caer en rodillas. ¿Qué fue lo que llevó a Jesús a poner su cabeza en el piso y con tanto llanto orar a Dios pidiendo ser librado de aquel sufrimiento que estaba a punto de llegar? Señor, si es posible. Y la pregunta en el día de hoy es más profunda para nosotros. ¿Qué contenía aquella copa? ¿Qué fue lo que contenía esa copa que llevó a Jesús a orar de una manera tan adolorida, ¿verdad? Tan afligida? ¿Qué contenía esa copa que hasta el día de hoy recordamos la oración de Jesús en ese monte de los olivos como una de las oraciones más cortas pero más impactantes para el corazón de muchos? Aún, ¿verdad?, los que les gusta ver películas y eso, y se ha visto, por ejemplo, descripciones en películas sobre aquellos momentos de Jesús en la tierra. Uno de los momentos más oscuros y difíciles es cuando muestran el momento en que Jesús está en el jardín de los olivos orando. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. La burla que viene, yo la puedo soportar. La cruz que viene, yo la puedo soportar. La muerte que estoy a punto de enfrentar, yo la puedo soportar. Pero esta copa, Señor, si es posible, que pase de mí este trago amargo. Muchas veces pensamos que la copa es esos latigazos, ¿verdad? La burla que Él soportó. Muchas veces pensamos que la copa es la misma cruz en la cual Él fue colgado. Pensamos que la copa fue la muerte. Pero Él pudo con todo eso. Yo no le tengo miedo a la muerte. Yo sé que tú me has enviado para algo. No importa la manera como tenga que morir, yo eso lo soporto. Pero esta copa, Señor, que estoy a punto de beber, ese trago amargo que estoy a punto de beber,
Señor, si es posible, puede pasar, Señor. Y antes de hablar de la copa, mi querida familia, y el contenido, es bueno ver a lo largo de toda la Biblia ese término de copa, porque Jesús está clamando de una manera tan desesperada: Señor, si se puede, pasa esta copa de mí. ¿Por qué lo está clamando de esa manera? Y para entenderlo necesitamos ir a la Biblia y buscar dónde se habla de esta copa o del cáliz, ¿verdad? Otras traducciones dicen. Y es un término que se usa muy frecuentemente en la Biblia, y una de las primeras veces donde se habla de la copa es en Génesis. Y yo no sé si ustedes recuerdan aquella historia, ¿verdad? Cuando José es enviado, o bueno, es vendido por sus hermanos. Él está en Egipto, pasa el tiempo, y en uno de esos momentos, cuando se encuentra nuevamente con sus hermanos, esconden una copa dentro de uno de sus costales. Y ellos se están devolviendo a su hogar, abren los costales y ven todo el trigo y todo lo que compraron, y también ven la copa que pertenecía a José. ¿Y qué pasa con ellos? Se asustaron. ¡Oh! Tenemos la copa, nos van a castigar, nos van a matar, nos van a destruir. ¿Y ahora cómo vamos? No, devolvámonos a entregar eso, porque ¿qué vamos a hacer con esta copa? Esa misma copa, esa misma palabra, se usa en los Salmos varias veces, al igual que muy frecuentemente en todos los profetas del Antiguo Testamento. Y es la misma palabra que es usada en el Nuevo Testamento, más específicamente cuando Jesús celebra la Santa Cena con sus discípulos. Cuando hablamos del pan y la copa, se está hablando de esa misma palabra. Cuando Jesús ora amargamente en Getsemaní, en el Jardín de los Olivos, está hablando de esa misma copa. Cuando Pablo le recuerda a los corintios el significado de la Santa Cena, está hablando de esa copa. Solamente como por dar algunos puntos generales. Y aunque ese término es mencionado en muchas otras partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, para quienes estamos en Cristo, es decir, si tú has recibido a Cristo en tu corazón, la copa ahora es una copa de bendición, ¿verdad? Por eso nos deleitamos cuando podemos celebrar la Santa Cena, y es como una bendición para nosotros. Pero si solamente vemos la copa como si fuera una copa de bendición, no tendría sentido alguno que Jesús orara con tanta angustia para recibir esa copa, ¿sí o no? Como que no tendría lógica. Si es una copa de bendición, ¿por qué Jesús está orando tan amargamente que no la quiere recibir? Sería ilógico, ¿verdad? Decir: Señor, si es posible, no me bendigas. Como que no cuadra. Para nosotros en Cristo es una copa de bendición. Pero por eso es importante que veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué más significa esta copa a la luz de la Biblia? Y esta copa es la que nos habla a nosotros del carácter de Dios, es lo que nos sigue revelando de la grandeza y la santidad del Señor, de su justicia. Y la palabra de Dios nos permite ver a la luz del Antiguo Testamento ese contenido que hay dentro de la copa. Esa misma copa que en algún momento el pueblo de Israel tuvo que tomar por su rebeldía y por su constante pecado. Dice Isaías 51:17, despierta, despierta, levántate Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Señor la copa de su ira, tú que has bebido el cáliz del vértigo hasta vaciarlo. En otras palabras, has sufrido tanto que el enojo de Dios lo recibiste y ya no puedes levantarte. Jeremías 25 también nos habla de esa copa de ira que viene de la mano de Dios. Dice, esa copa trae furor, esa copa trae desolación, angustia, horror, burla y maldición. Es una copa que hará temblar a todo aquel que la tenga que beber. En otras palabras, todo aquel en rebeldía y en pecado recibirá la copa de ira como un castigo justo por las acciones cometidas. Salmo 75:8 dice, porque la copa está en la mano de Dios y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo y lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Palabras un poquito más fáciles. El Señor sostiene una copa en la mano, lleno de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino como señal de juicio y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. Palabras aún más sencillas. Dios está muy, pero muy enojado y está listo para castigar. Y Dios está en todo su derecho de dar rienda suelta a su enojo a todos los malvados de la tierra, a todos los pecadores, porque van a tener su merecido. Y estas palabras como que poco a poco nos ayudan a ver esa copa que Jesús estaba a punto de tomar y por qué tenía tanta angustia.
Una copa que traía ¿qué? Horror, desolación, burla, maldición. Y nos hace pensar, ya empiezo a entender un poco, Señor, por qué oraste por eso 3 veces. Porque estabas agonizando de tal manera, porque tú entendías muy bien el contenido de esta copa. Y mi querida familia, esta copa es la que nos hace meditar en la justicia de Dios. Es la copa que nos ayuda a entender realmente por qué muchos merecen el castigo del Señor y cómo debe ser ejecutada esa justicia. A veces tú y yo nos quedamos solamente con que Dios es amor, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso. Y eso es 100% verdadero. Dios es 100% amor, Dios es 100% misericordioso y fiel. Pero no podemos poner a un lado que Dios también es 100% justo. Y como un juez que necesita ejercer su justicia, hay ciertos castigos que alguien tiene que recibir cuando la ley es rota. Poniendo tal vez una ilustración de justicia, ¿verdad? De un juez. Supongamos que una persona estuvo bebiendo toda la noche, ¿verdad? Sale de donde estaba metido, él se siente bien, pero está completamente bajo la influencia del alcohol. Se monta en su carro, lo prende, se le olvida ponerse su cinturón de seguridad, se le olvida prender las luces, arranca a esta persona, no le importa o no pone atención de la manera como está manejando por encima del límite de velocidad y para completar va en contravía y se mete por una callecita y distraído no se da cuenta que hay una persona caminando por la calle y la golpea y acaba con la vida de esta persona. Esta persona no entiende en ese momento la gravedad de lo que hizo en el momento, ¿verdad? Es arrestado, es presentado ante la corte y como que él empieza a pensar en la gravedad de sus acciones. Y el juez le dice todas las leyes que rompió. Tal vez tú y yo no tengamos que ser jueces, pero de todo lo que acaba de pasar, ¿hay cuántas leyes no rompió esta persona? Bebiendo antes de manejar, manejando sin las luces prendidas, no se puso el cinturón, manejando muy rápido, metiéndose en contravía y peor aún, asesinando a una persona. Y este juez le empieza a recitar todas las leyes que esta persona acaba de romper, desde la menor hasta la mayor. Y esta persona cae de rodillas, con lágrimas en sus ojos, y le dice al juez: juez, lo siento mucho. Acabo de entender que cometí un gran error. Te prometo que no lo voy a volver a hacer. Y muchos dirán, ¿qué haría un juez justo en ese momento? El juez lo mira y le dice: me alegra que hayas entendido la gravedad de tus acciones, pero tengo que hacer justicia. Y esta es la sentencia, así lo dice la ley. No solamente porque estés aquí de rodillas, con lágrimas en tus ojos, diciéndome no lo voy a volver a hacer, no significa que ahora yo voy a hacer de cuenta que no pasó nada y te voy a decir, vete para tu casa. Yo soy un juez justo y necesito hacer justicia. Y es lo mismo que pasa con nuestra copa que deberíamos recibir nosotros a raíz de nuestro pecado. Y así como en este país donde vivimos existen leyes que si son quebrantadas hay una sentencia, Dios ha dado ciertas leyes que cuando tú y yo las rompemos también tienen una sentencia. Y dice la palabra de Dios que todos, absolutamente todos, hemos quebrantado la ley de Dios. Dice la Biblia que no hay ni siquiera uno bueno, no hay ni siquiera uno justo. Dice la Biblia también que todo aquel que ha quebrantado, aunque sea un solo mandamiento, es como si ya los hubiera quebrantado absolutamente todos. Así de perfecta y unida es la ley de Dios. Y al ser quebrantada, ¿qué deberíamos esperar? Un juicio, una penalidad, un castigo por pagar. Pero muchas veces tratamos a Dios, entre comillas, diciendo que Dios es amor, ¿verdad? Y lo tratamos como un Dios injusto, como un juez injusto, malinterpretando el amor de Dios. Y al hacer eso le quitamos el peso y el poder al mensaje de salvación y la obra que Cristo cumplió en la cruz. Decimos que Dios es amor, decimos que Él nos perdona y eso es cierto, la Biblia lo afirma una y otra vez. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de amor y tú y yo somos perdonados cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Y una y otra vez el Señor sigue mostrando su amor a nosotros. Pero en otras ocasiones como que nosotros empezamos a malinterpretar algunos pasajes de la Biblia, como por ejemplo cuando habla que Dios va a poner
a un lado todas nuestras iniquidades. ¿Sí se acuerdan? El Señor va a poner a un lado todas tus iniquidades y Él va a tirar tus pecados hasta lo más profundo del mar. Es un versículo de la Biblia. Y lo leemos y pensamos, ay Señor, sí, vas a tomar todo y como que lo vas a tirar y no te vas a volver a acordar de esto. Y uno lo lee y pareciera que muchos se imaginaran que es que Dios tomó nuestros pecados, supongamos que estaban escritos en un papel, y Él los mira y hace una bolita y lo tira y dice, vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Así tratamos a Dios muchas veces, es que Él me ama y coge mis pecados y hagamos de cuenta que no pasó nada. Pero cuando hacemos eso, caemos en el grave error de negar la justicia de Dios. Caemos en el grave error de decir, Dios entonces no es 100% justo, porque lo que yo merecía que era ese castigo. Pero como Él coge la bolita de mi papel, de mis pecados, la arrugó y la botó en lo más profundo del agua, entonces parece que no fuera algo tan grave lo que acabo de hacer. Pero si Dios es un Dios justo, y así como hablamos en el ejemplo de la persona que manejaba en embriaguez, ¿qué le dice el juez a esta persona? Yo sé que tú has cometido un error, pero tengo que darte una sentencia. Y asimismo, Dios tiene que hacer una sentencia sobre tu maldad, sobre tu pecado, sobre tu rebeldía, sobre tu hostilidad hacia Dios, sobre tus momentos de indiferencia con Él. Así de justo es Él que tiene que ejercer la sentencia. En pocas palabras, hay una copa de ira que alguien tiene que tomar. Y ese alguien se llama Jesús. Todo lo que tú y yo merecíamos en esa copa, Jesús la estaba tomando, no solamente la mía, no solamente la tuya, sino ahora imagínense esa copa rebosando de iniquidad y de pecados. Y nos ayuda a pensar un poco más, Señor, ahora entiendo. Porque tuviste que clamar 3 veces por esta misma situación. Ahora entiendo que tu ser estaba afligido porque estabas pensando no en la muerte, no estabas pensando en el dolor, no estabas pensando en los latigazos, en aquella corona, no estabas pensando en los clavos, estabas pensando en presentarte ante un Dios justo y perfecto, ante un Dios que va a someter a esta persona a que reciba toda su ira. Y ese alguien era Jesús. Cristo fue el que tomó la copa de ira de Dios. Él fue el que recibió el enojo, el horror, la burla, la maldición, la desolación por ti y por mí. Y como que entre más meditamos en esta realidad, más nos damos cuenta de la gravedad de nuestros pecados ante un Dios que es 100% justo. Jesús no murió solamente en la cruz para que te perdonaran. Él murió porque Él recibió tu sentencia. Él tomó tu lugar en un juicio que tú merecías estar ahí ante un Dios santo y justo para que ahora puedas disfrutar de un Dios amoroso y misericordioso. Y la manera como Jesús recibió la copa de la ira de Dios, nos dice la palabra aquí, que fue con temblor y ¿con qué? Y con angustia. Nos debería hacer pensar un poco de lo que fuimos librados. ¿Cómo me puedo presentar a Dios de esa manera? Imagínate si tú te tuvieras que presentar ante Dios sin conocer a Cristo. Y ante ese juez justo empieza a decirte de menor a mayor todas tus faltas. Y tú caes tirado en el piso, así como esta persona de la ilustración, y le dices, Señor, acabo de entender la gravedad de mis acciones. Acabo de entenderlo. No lo quiero volver a hacer. ¿Y qué diría Dios? Yo sé, te entiendo que te duele. Entiendo que estás arrepentido. Pero hay que hacer una sentencia. ¿A quién vamos a castigar? ¿A quién vamos a castigar? Y viene Cristo y dice, yo voy a recibir ese castigo. Yo oré, me afligí porque sabía lo duro que iba a ser esa situación por esta persona y por todos los demás que se van a arrepentir. Y Padre, aunque tú no me respondiste 1, ni 2, ni 3 veces, entendí que era lo que tenía que hacer. Y aún en mi petición, Señor, tú me fortaleciste y me llevaste a cumplir algo que estaba consumiendo mi corazón, mis pensamientos, mis emociones, algo que me estaba llevando a la agonía. Y lo voy a hacer por amor a esta persona. Y Él recibe entonces ese castigo, esa sentencia,
porque Dios es justo y tiene que ejercer sentencia sobre nuestros pecados. Así que si tú has recibido a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, esa copa fue tomada por ti. Esa sentencia la recibió Jesús en tu lugar. Y no fue la muerte lo que causó tanta angustia en el Señor. No era ni siquiera la cruz, era el tipo de muerte espiritual en el que Él iba a estar en ese momento. No era la crucifixión. ¿Cuántas personas no fueron crucificadas antes y después de Jesús? Yo les hago la pregunta. Muchos. Jesús no estaba orando porque qué miedo a la cruz. Él estaba orando de esa manera porque empezó a temblar y angustiarse de solamente pensar, ¿verdad?, que iba a estar delante del tribunal de Dios. Un Dios que como un juez estaba listo para ejercer toda su justicia sobre todos los pecados que él estaba cargando en ese momento. Y si tú no has puesto tu fe en Cristo de manera genuina, si tú no has creído que Jesús es el Mesías, el Salvador, llegará un momento de juicio donde tú tendrás que pagar esa sentencia por todas tus acciones. Así pienses que aquí en la tierra nadie te vio, así pienses que tal vez puedes evadir la ley de cierta manera, pero cuando te escondas ante el ojo del hombre, hay algo que siempre te está haciendo como un poquito de mella, y es, aunque te escondas del ojo del hombre, no te puedes escapar del ojo de Dios. Por eso la obra de Cristo, mi querida familia, ahora podemos ver, ¿verdad?, que Dios tiene una mano aguantando toda esa ira. Muchas veces nuevamente hablamos solamente del amor de Dios, pero por la obra de Cristo, nadie ha sido consumido en este momento con una justicia y un juicio bien merecido. Pero ahora como Cristo murió en aquella cruz, ahora Él tomó esa copa, ¿verdad? Va a haber otro juicio, va a haber otra sentencia para todos aquellos que no lo reciban a Él. Pero mientras llega ese momento, ¿sabe qué está haciendo Dios? Porque Jesús murió por ti y por mí, porque Jesús murió por todos esos pecados. Ahora, mientras Él vuelve por segunda vez, Dios tiene una mano aguantando toda su ira, como una represa que se va llenando de agua cada vez más. Cada vez que alguien peca, se sigue llenando esa represa. Cada vez que tú mientes, se sigue llenando esa represa. Cada vez que alguien mata a otra persona, se sigue llenando esa represa de la justicia de Dios, y Él la sigue aguantando y la sigue aguantando y la sigue aguantando, y cada vez más se sigue llenando una copa de ira que tiene que ser saciada. Y mientras Él está aguantando esa copa, hay otra mano que le dice a los que no la han recibido: ven. Ven, porque va a llegar el momento en que yo voy a quitar mi mano y esa ira va a someter a todos los demás a un castigo bien merecido. Ven, ven que hay alguien que recibió la copa por ti. Dice la Biblia que este es el momento de la gracia, este es el momento de la misericordia. Hoy es el día de la salvación. Tú y yo no sabemos cuándo va a venir Jesús por segunda vez, pero cuando Él venga, va a decir Dios: venga el castigo. Los que recibieron a mi hijo, vengan conmigo, vengan conmigo. Pero todos los que no, vayan y reciban aquella copa que hizo a mi hijo Jesús temblar y angustiarse de tal manera que sentía que una muerte profunda. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, lo dijo en la cruz. Hay una copa de ira que Él tomó por nosotros. Y cuando no lo vemos de esa manera, simplemente, ay, mire, pobrecito Jesús, fue a llorar ahí, como es que dicen en Colombia, fue a llorar a los olivos. Y lo tratamos como algo como tan como si nada, como tan sin sentido. Aquel lugar donde exprimían esos árboles y esas olivas para sacar el aceite, así mismo Cristo mismo fue exprimido. Y cada gota que derramó de sus ojos, cada gota de sudor que era sangre, de tanta estrés, tanta aflicción, nos ayuda a pensar: Señor, ese castigo debió haber sido muy grande y me cuesta todavía entenderlo. Quedan las palabras cortas, Señor, para agradecerte y entender lo que tú recibiste en mi lugar, esa sentencia que tú pagaste por mí. Y tanto es su amor, ahora sí, tanto es su amor que Él dice: vamos a darle tiempito a otros. Ven, ven a mí, ven. Todavía tengo mis brazos extendidos para mostrar mi gracia. Muchas personas que dicen, no, yo quisiera que Dios hiciera justicia allá. ¿Y se imagina qué pasaría si Dios hiciera justicia allá?
Yo no sé qué tan rellena esté esa copa en estos momentos, como esa represa que está que se revienta. Yo no sé si ustedes han visto cuando está ¿cómo se dice? Esos duques gigantes que construyen y al principio está bajita el agua y poco a poco se va llenando, poco a poco se va llenando. ¿Y qué pasa cuando ya eso no aguanta más? Esa agua no va de agoterita. ¿Cómo sale esa agua? Y no hay nada que se pueda sobrevivir, no hay nada que pueda detener eso. Yo creo que uno ve eso y dice, no tengo ni un segundo, ni un segundo. Y Dios está ahí. Sigues pidiendo justicia. Ok, esta es mi justicia. Esta es mi justicia. Y en lugar de decir, Señor, ten misericordia, danos más tiempo, háblame y muéstrame aquellas otras cosas de las cuales me tengo que arrepentir, pedimos justicia y no entendemos su justicia. Y estas palabras de Jesús en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, deberían ayudarnos a ver más claramente la justicia de la cual deberíamos estar pidiendo. Y aún antes de tomar la Santa Cena, mi querida familia, teniendo eso en mente, es importante que meditemos en aquellas cosas que merecen una sentencia justa de la mano de Dios. 1 Corintios 11 habla de un grupo de personas que dice que era una iglesia, ¿verdad? Iban a celebrar la Santa Cena y la trataban como con tanta irreverencia. ¿Sabe cómo la trataban en algún momento? Y Pablo les decía, si tienen hambre, vayan y coman a sus casas. Pero había gente que iba a la iglesia a decir, ay, que nos den un poquito de una copita y una galletita a ver si de pronto me quita el hambre. Tomando algo tan santo que nos debería recordar la obra de Cristo en la cruz como una comida más. La irreverencia de muchos en el día de hoy, por no entender el significado del pan, por no entender el significado de la copa. Y Pablo les dice, ustedes tienen que entender también. No se presenten ante Dios y celebren la Santa Cena con amargura en su corazón. No se presenten ante Dios a celebrar la Santa Cena con pecado en su corazón. No se presenten ante Dios a hacer la Santa Cena con ira en su corazón. No se presenten ante Dios a celebrar la Santa Cena con raíces de pecado. Y cada vez que tú y yo celebramos la Santa Cena, cada día debería recordarnos algo más que estamos haciendo mal y decirle, Señor, no quiero volver a hacer eso. Tú pagaste esa sentencia por mí. Y podamos pedir perdón. No decir, Señor, es que soy tan pecador que yo es mejor deje eso ahí. No. Ahí es cuando empezamos a ver a un Dios de amor y de gracia y de misericordia. Sí, Señor, tú me has perdonado y ahora puedo encontrar paz. Ahora puedo encontrar libertad en Cristo Jesús, quien llevó nuestras enfermedades, quien cargó todos nuestros dolores. Y con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanos. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53 del 4 al 6. Así que mi querida familia, la copa que tú y yo tomamos cuando celebramos la Santa Cena es una copa que nos debería hablar y recordar de la justicia de Dios. Pero ahora en Cristo es una copa que nos habla de la bendición, del perdón que hemos recibido, de lo que la sangre de Cristo ha hecho por nosotros. Y con eso en mente, entonces la pregunta en el día de hoy sobre esta copa es, ¿por qué celebramos la Santa Cena? ¿Qué significa para nosotros en el día de hoy esa copa que la vemos así chiquitita, ¿verdad? Ese aroma dulce que nos cautiva y la miramos y a veces nos conmueve, otras veces tal vez lo hacemos porque es costumbre o por indiferencia, en otros momentos no se la toma. Pero pensando en todo esto, cada vez que tú has visto esa copa, ¿cómo la has visto? ¿Cómo la has visto? Pablo tuvo que hablarle muy fuertemente a los corintios sobre este tema. Y él les afirmaba, esta copa que tú tienes ahora, esa es una copa de bendición. Una copa de bendición que nos recuerda que Cristo
murió por nuestros pecados. Y cuando digo murió fue desconectado completamente de Dios, de la pureza, de la santidad. Dios le dio la espalda, aborrecido por él. Por eso él decía, Señor, yo puedo soportar la muerte. Yo puedo soportar la cruz, la burla de los demás. Yo puedo soportar el rechazo de toda esta gente que en un momento me dijo, aleluya, hosana, bendito en el nombre del Señor, el que viene a este lugar. Yo puedo soportar la hipocresía y todo esto que hicieron contra mí. Pero que tú me rechaces, que yo me separe de tu presencia, Señor, yo no puedo. Eso es lo que estaba enfrentando Jesús en ese momento. Y después las palabras que él dice en la cruz, por eso impactan tanto a muchos, a los que entienden el peso de la justicia de Dios y el rechazo que tuvo en ese momento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él fue abandonado en esos momentos para que tú y yo no fuéramos abandonados por Dios. Jesús fue abandonado por sus discípulos, sus mejores amigos, para que tú y yo no fuéramos abandonados en los momentos más oscuros y críticos de nuestras vidas. Y cada vez que tú y yo tomamos esa copa debería recordarnos esto. ¿Cuántas veces tú y yo estamos en un momento de aflicción total, de oscuridad, de necesidad? Y muchas de las personas que pensamos que así como Jesús, ven, acompáñame así sea una hora, no están. Y Jesús viene y te dice, yo soporté esa soledad por ti. Ya no estás solo, ya no estás sola. Yo te prometí que iba a estar contigo hasta el fin del mundo. Y aunque todos te dejen, yo estoy contigo. Cada vez que tú tomes esa copa te recuerda de esa comunión que tú tienes con Él, de que Él te acompaña. Qué triste, ¿verdad? Pensar en todo lo que Él tuvo que sufrir por nosotros. Jesús no necesitaba la ayuda de los discípulos en ese momento. Él era un ser humano, él necesitaba el abracito, Señor, ven, yo sé que lo que viene es difícil, aquí estamos. No podemos hacer nada, pero aquí estamos. Y aún ni siquiera eso pudieron hacer. ¿Y cuántas veces tú y yo enfrentamos situaciones similares? Y ahora tenemos una esperanza que Jesús nos dice, yo estoy contigo, yo no te abandonaré, porque yo sé lo que se siente ser abandonado por los que piensas que te aman. Yo sé lo que se siente ser rechazado por aquellos que en algún momento pensabas que eran los que querían exaltar tu nombre. Yo sé lo que se siente estar desconectado de la presencia de Dios. Y no quiero que vivas de esa manera. Y por eso cada vez que tú y yo tomamos la copa, un mandato de Jesús dice, hacer esto en memoria de mí. Y muchos simplemente piensan en el Jesús que se lo llevaron al Calvario y lo crucificaron. Y no, yo me acuerdo que sí, que lo colgaron en el madero. Pero cuando dice hacer esto en memoria de mí es todo lo que él tuvo que recibir, no solamente en la Gólgota, sino camino a aquel Calvario. Todo, absolutamente todo, aquellas lágrimas que derramó en Getsemaní, aquel rechazo que experimentó de los que más amaba, absolutamente todo. Hacer esto en memoria de mí, yo recibí esa copa. Y ahora tú y yo la recibimos con un motivo de gratitud y adoración. ¿Agradecidos por qué? Agradecidos porque esa preciosa sangre fue derramada por remisión de nuestros pecados. Es decir, derramada porque como nosotros no podíamos pagar esa sentencia, Él la tuvo que pagar por nosotros. Muchos dirán, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que una persona colgada en aquel madero por 3 horas haya sido suficiente para saciar la ira de Dios? ¿Cuántos más murieron igual? Y es esta persona que murió en esa cruz por esas 3 horas, era el más perfecto, el más santo, el más puro, nunca pecó y aún así fue puesto en ese lugar de oscuridad y decepción, de horror. Si tú pones todas las montañas y todo lo bonito de la creación y lo pones en una balanza y pones al otro lado a Jesús, ¿sabe quién va a ser más poderoso, más grande y más perfecto? Cristo, Jesús. Si pones el brillo de todas las estrellas, el sol y todo, ¿cómo se dice? Planeta y todo lo que esté en el espacio que pueda brillar y pueda destellar desde tantas millas de distancia y lo pones comparado con el brillo de Jesús, Jesús va a brillar más. Y cuando hacen como este hombre pudo morir en esa cruz y por 3 horas cargar, porque era lo más valioso para Dios.
he aquí, ¿verdad? Yo he enviado a mi Hijo amado, y todo aquel que en Él crea. ¿Crea en qué? Que Él es el Mesías, pero ¿que Mesías de qué? Que me ha salvado, que ha dicho, Dios quita tu mano, y que toda esa justicia, que toda esa agua que va a consumir, o bueno, ese fuego, me consuma a mí, pero no a ellos. Agradecidos por remisión de nuestros pecados, agradecidos porque somos pueblo adquirido. Esa sangre también pagó por ti y por mí, ahora le pertenecemos a Él. Y qué bonito decir, Señor, ya no soy advenedizo, ya no soy alguien que anda por ahí, para allá, sin identidad y sin propósito. Ahora, por tu sangre te pertenezco a ti. Ahora hay un propósito en mi vida. Ahora que he encontrado perdón, hay libertad para que yo pueda vivir para glorificar y exaltar tu nombre. Agradecidos porque hemos sido justificados en su sangre, siendo salvos de la ira por medio de Él, como dice Romanos 5:9. Agradecidos porque en Él tenemos nueva vida. Y cada vez que tú y yo tomamos la copa, deberíamos pensar en esa nueva vida que Él nos ha dado. ¿Sabe cuántas veces dice la Biblia o hace referencia sobre la sangre? 460 veces. Y una de las primeras veces en las que se habla de un contexto de lo que es vida es en Levítico. Dice, la vida de la carne en la sangre está, y yo os las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. En otras palabras, la sangre es la fuente de vida ¿de qué? Del cuerpo. ¿Qué pasa si uno se amarra ¿cómo se dice? Una cabullita o algo así en el dedo y ya no circula la sangre en una parte? ¿Qué pasa con eso? Se muere. ¿Por qué? Porque no está recibiendo sangre que se supone que debería fluir. O sea, cuando no fluye la sangre en nosotros, nos morimos. Y en otro momento profundizaremos mucho más en cuanto al tema de la sangre a la luz de la Biblia. Pero hoy quisiera que la viéramos en su forma más básica, como algo que fluye en nosotros y da vida a nuestra carne. Y así como nuestro cuerpo necesita sangre para tener vida, asimismo nuestro espíritu necesita vida. Y la única sangre que le puede dar vida a nuestro espíritu, ¿sabe cuál es? Es la sangre del Cordero de Dios, que vino a quitar el pecado del mundo. No hay otra sangre que le pueda dar vida a tu espíritu. Es solo por la preciosa sangre de Jesús que nuestro espíritu vive. Si no fuera por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, ni siquiera sentiríamos a Dios, viviríamos todavía en indiferencia. ¿O no te ha pasado muchas veces que te aíslas un poco del Señor y llega un momento como que empiezas a extrañarlo y tú decías, antes no me importaba, ahora siento que me hace falta algo? ¿Sabe qué hace eso posible? La sangre del Cordero perfecto de Dios, que le da vida a tu espíritu. Antes no me importaba orar o acercarme al Señor, pero ahora cuando lo dejo de hacer, es como si me pudiera una bandita y no fluye la sangre. Y poco a poco eso que se va muriendo. Pero ahora tú y yo tenemos vida y vida en abundancia, vida eterna, vida que se nos ha dado no solamente aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Todo por la obra de Cristo en la cruz. Por eso cuando tú y yo tomamos la copa, deberíamos recordar todas estas cosas y agradecerle. Gracias, Señor, por esta nueva vida que tú me has dado. Gracias porque ahora mis oídos viven para escuchar tu voz. Gracias porque ahora mi boca vive para proclamar tu nombre. Gracias, Señor, porque ahora mi mente vive para pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de excelencia y de adoración. Gracias, Señor, porque ahora mis manos viven para servirte a ti. Gracias, Señor, porque ahora mis pies viven para poderme mover conforme al propósito al cual tú me has llamado. Pero antes, Señor, no había movimiento en mi ser, estaba muerto en mis pecados y en mis iniquidades. Por eso, mi querida familia, este pasaje no se trata solamente de que le pidamos algo a Dios y nos sometamos a su voluntad como una frase de cajón. Y se ha vuelto una frase de cajón para muchos. Y uno ora y ora y ora. Y cuando Dios no responde, ¿qué hace la gente? Bueno, será por algo. Dios sabe qué es mejor para ti. Y sí, es cierto. Pero cuando tratamos este pasaje de esa manera, le quitamos todo el sentido a lo que Jesús sufrió en ese momento por nosotros.
Este pasaje se trata de la agonía que Él sufrió por ti y por mí, y nos enseña que cuando vengan situaciones que no vamos a poder evitar, vamos a necesitar clamar a Dios de la misma manera, que nos prepare para enfrentar aquellos momentos que pueden en algunos casos llegar a derrumbar nuestra fe, pero ya no vamos a estar solos. Jesús sabía que no lo iba a poder evitar. Le oró 3 veces y ya supo: Señor, si no se puede, vamos a hacerlo. Ayúdame, dame fuerzas, guíame. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Yo sé que hay situaciones en tu vida que tú sabes que ya no se pueden evitar. Yo sé que hay situaciones en tu vida que ya uno dice: Señor, por más que te pida, ya yo sé, Señor, pero dame la fuerza para poderlo soportar, y acompáñame para no tener que soportar eso solo o sola, porque tú lo prometiste. Porque tú, Señor, estuviste solo para que yo no estuviera solo. Porque tú enfrentaste lo peor en el mundo para que cualquier aflicción que pase aquí en la tierra, yo pueda tener paz, sabiendo que tú estás en control. Ahora Él es el que te prepara para enfrentar aquellos momentos oscuros de tu vida. Y no sé cuál sea tu Getsemaní, no sé cuál sea tu jardín de los olivos en estos momentos que te tiene completamente afligido, angustiado, como se encontraba el Señor en ese momento. Y Él viene y te dice: ¿te acuerdas cómo ellos se durmieron y no me pudieron acompañar cuando yo estaba en esa situación? Ahora tú estás orando y es tu oración, pero recuerda que yo estoy aquí contigo. Recuerda que yo no duermo, yo no me canso y estoy aquí para acompañarte. Eso es lo que este pasaje nos recuerda también, mi querida familia, que Él es nuestro apoyo, Él es nuestro sustento y nuestra fortaleza. Y ahora en Jesús nunca estaremos solos, aún en los momentos más difíciles de tu vida. Como hablamos la semana pasada, aun cuando yo no lo sienta, tengo que tener la convicción de que Él está conmigo. Él está conmigo y nunca nos va a abandonar. Y hoy le damos gracias a Dios entonces porque Jesús fue el que tomó ese trago amargo al haber recibido esa copa llena de la ira de Dios. Y ahora tú y yo, cada vez que celebramos la Santa Cena en memoria de Él, la tomamos como esa bendición para nuestras vidas. No debería ser como algo de tradición. Debería realmente conmover nuestro corazón a entender cómo Él fue roto, desfigurado por nuestra culpa, y reconociendo ahora que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Hoy lo recordamos como ese lazo de comunión que nos une como iglesia, como que ahora Él es la cabeza de nosotros, nuestra familia en la fe. Y cada vez que tú y yo celebramos la Santa Cena es como una confesión de esperanza, de que tú y yo ponemos nuestra confianza solamente en Él, no en nadie más. Cada vez que tú y yo celebramos la Santa Cena es como un tiempo íntimo. ¿Íntimo de qué? Decir: Señor, gracias. Gracias te doy, Dios Todopoderoso, porque ¿quién soy yo para presentarme ante los atrios de santidad y perfección? Es un tiempo íntimo como cuerpo en la fe, esperanzados de que Él va a volver por segunda vez y la celebraremos junto con Él. Pero mientras vuelve, ¿sabe qué estamos haciendo? Públicamente estamos proclamando de nuestra fe de que Él nos rescató. Cada vez que tú y yo celebramos la Santa Cena y tomamos del pan y la copa, ¿sabe qué estamos proclamando? Aún sin decirlo, todo aquel que lo vea: oh, ellos están recordando lo que Jesús hizo por ellos. ¿Sabe qué estamos haciendo? Diciéndole a las personas: Cristo vive y Él va a volver. Por eso Él les decía: hacer esto en memoria de mí. Y dice: cuánto anhelo volver a celebrarla con ustedes. Y es bonito, mi querida familia, poderlo ver de esa manera. Él es el que nos llena de esperanza, Él es el que nos llena de ese verdadero gozo en nuestras vidas. Y por eso yo te motivo a que puedas tomarte un tiempito y reflexionar sobre lo que hemos hablado en el día de hoy, que puedas pensar, ¿verdad?, en la santidad del Señor, que puedas pensar en ese castigo que tú te merecías y todo lo que Él hizo por ti, que puedas en el día de hoy entonces abrir tu corazón al Señor. Yo te invito ahí donde tú estás, que le hables al Señor. Yo te invito a que si te quieres poner de pie, como quieras sentirte, que estés dándole reverencia al Señor. Y
abras tu corazón en estos momentos a decirle: Señor, gracias. Gracias porque nunca, Señor, se me había ocurrido, nunca había pensado, Señor, que esa copa contenida, algo tan grande, Señor, tal vez nunca había pensado, Señor, y nunca me había dado miedo, no me había espantado, Señor, de pensar de semejante sentencia que me merecía. Yo te quiero pedir perdón, Señor, si en algunos momentos he actuado, Señor, como aquellos discípulos en ese momento, Señor, que te dejaron solo, que se fueron a dormir en lugar de acompañarte. Y tal vez, Señor, en el día de hoy, Padre Santo, muchas veces me alejo de ti. Si ese eres tú, dile: Señor, perdóname, porque muchas veces me he separado de tu presencia. Me he desconectado muchas veces, Señor, cuando te he necesitado, te he dado la espalda, pero hoy vengo a ti, Señor. Gracias, dile: gracias, Señor, porque sé que aunque yo me vaya, tú, Señor, me buscarás, así como aquella oveja. Gracias, Señor, porque tú dejas las 99 por aquella, Señor, que anda perdida. Si ese has sido tú, dile: Señor, gracias, porque me has vuelto a traer de vuelta a tu rebaño. Si tal vez tu vida espiritual se ha secado, ha sido indiferente, dile: Señor, gracias, porque la sangre del Cordero es la que me ha dado vida, y vida en abundancia. Y ahora mis oídos te escuchan más frecuentemente, porque ya estaba triste y agobiado, Señor, con mis problemas, porque mi boca, Señor, ya estaba seca al no proclamar de tu grandeza. Y ahora tú me has dado, Señor, una nueva oportunidad de acercarme a ti. Háblale al Señor en estos momentos, pues Él está aquí. Si este es tu Getsemaní, entrégale tu mayor angustia al Señor y le: gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Escucha, Señor, el clamor de estos tus hijos, te lo pido, por favor. Que tu oído sea atento a sus aflicciones. En este jardín, Señor, que tú haces, donde muchas veces nuestro corazón es exprimido y ya no salen lágrimas, pero el dolor continúa. Ahí estás tú, Señor, para acompañarnos. Y mientras tú escuchas esta canción, medita en todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Mientras repartimos, Señor, los elementos, hoy queremos, Dios Todopoderoso, pensar en aquellas manos que fueron perforadas por amor, aquellos hermosos pies que caminaron de arriba a abajo buscando a los perdidos. Hoy queremos recordar, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros. El pan de vida fue. Habla con el Señor, hijito de Dios, en estos momentos. Quebrado por amor, tu muerte en la cruz compró mi salvación. La copa beberé en memoria de ti. Un nuevo pacto es para la humanidad. Aleluya. Recordaré tu promesa. Aleluya. La cruz nunca olvidaré. Ten ese momento íntimo con el Señor en estos momentos. Soy nueva creación, tu amor reflejaré. Quiero ser como tú, Ya no más, Señor, la vieja vida. tu ejemplo seguiré. Ya no más, Señor, Aleluya. sino ahora, Señor, anhelo
Señor, tus pasos. recordaré El anhelo, tu Señor, promesa. ser obediente al llamado de tu voz, a tener esperanza y confianza, Señor, en tus promesas, a disfrutar de esta nueva vida que me has dado. Dile, Señor, gracias por la libertad que me has dado, al poder encontrar perdón por mis pecados. Si llego un día a olvidar, tu gracia me recordará el precio de mi salvación. Aleluya. Si es algo que tú tienes que confesar en estos Tu pacto momentos, no dile al Señor, perdóname, porque te he fallado, porque te he lastimado y he lastimado a los que me rodean. Sea lo que sea que el Señor esté poniendo en tu corazón por medio de su Santo Espíritu, entrégaselo al Señor en este momento y pídele perdón.